Muy buenas tardes a todos y todas. Les saludo cordialmente y también quiero dar la bienvenida a los comentaristas de la obra Envejecimiento, Soledad y Cuidados, Experiencias, Significados y Afrontamiento. Quiero dar la bienvenida a mis colegas, el doctor Miguel Calderón Chelius, de la Ibero Puebla, y a la doctora Rocío Enríquez Rosas, del ITESO, que me acompañan para comentar este libro. Bienvenidos y buenas tardes. Enseguida quiero comentar algo sobre esta obra, algunos antecedentes de manera introductoria. Quiero comentarles que esta obra fue resultado de un proyecto de investigación sobre soledad, vejez y cuidados, análisis de los vínculos familiares, solidaridad social y estrategias de afrontamiento. El proyecto fue financiado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en el 2018 en la ciudad de Durango y bueno, la mayor parte de los capítulos de esta obra se derivaron de este proyecto. Quiero agradecer de manera especial entonces al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología por el financiamiento de la investigación y también a la Universidad Juárez del Estado de Durango por impulsar también y apoyar este tipo de trabajos, especialmente en la Facultad de Trabajo Social. También agradezco infinitamente a los protagonistas principales de esta investigación, a los hombres y mujeres mayores que nos compartieron sus experiencias de vida en torno a la soledad. Y bueno, la parte, digamos, metodológica del proyecto que derivó en los capítulos fueron realizados la investigación en la ciudad de Durango y Gómez Palacio, pero también se replicó la obra en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Y bueno, los capítulos dan cuenta de ello. Entonces, es importante mencionar que el tema surgió como una idea en una reunión como 2 años previos al 2018, en una reunión de una red de investigación sobre envejecimiento que tuvimos en la Ciudad de México, y de ahí surgió la idea y se cristalizó en el 2018. La relevancia del tema de la soledad, creemos que el sentimiento de soledad es inherente a la condición humana. En algún momento de nuestras vidas todos hemos experimentado la emoción de estar o de sentirnos solos, sin la compañía de otros, o por lo menos de esos otros que son significativos. En tanto emoción universal, la soledad ha sido mencionada y registrada desde los tiempos remotos hasta nuestros días. Sin embargo, la valoración de su impacto sobre la vida de las personas ha variado a lo largo de las épocas. Esta obra aborda con profundidad esta compleja trama de significados y dimensiones de la soledad que se entrecruzan en las sociedades contemporáneas. El contenido del libro se despliega en 8 capítulos que detallan las rigurosas metodologías cuantitativas y cualitativas de distintas disciplinas humanas y sociales con las que se recogieron las evidencias empíricas. La presentación de las palabras de los entrevistados en los testimonios transcritos contribuye a una lectura fácil y amena. Se debe destacar también el análisis en profundidad que se realiza sobre las personas mayores que residen en este contexto, en Durango, en una región del norte del país, y también los contrastes que se observan en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, que son ciudades completamente heterogéneas, no, por supuesto no son comparables porque son sociedades que no están en las mismas condiciones de envejecimiento poblacional y condiciones socioeconómicas también diferentes. Entonces, en esta obra se conjuntan dimensiones del proyecto que se realizaron en la ciudad, también en una población rural y en la segunda ciudad más importante de Durango, que es Gómez Palacio. Y da cuenta entonces de una variedad de matices y de colores que reflejan lo que las personas mayores sienten y cómo se asumen en la vivencia de la soledad. Entonces, bueno, ya no sin abundar más, porque esto también les compete a ustedes, compañeros, como comentaristas, voy a dar inicio a la participación de la doctora Rocío Enríquez Rosas como comentarista en la primera parte de esta presentación que hemos
preparado para ustedes. La doctora Rocío Enríquez Rosas es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS Occidente. Ella es profesora investigadora numeraria del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También en el periodo 2018-2020 coordinó el programa de investigación del Departamento de Antropología Social y participa en programas de doctorado en ciencias sociales de distintas regiones del país. Forma parte de la línea de investigación Subjetividad y Poder, de que trabaja en su área, y sus intereses de investigación están concentrados en las siguientes líneas: familias, cuidados y bienestar social, socioantropología de las emociones y procesos de inclusión y exclusión social, pobreza y política social. Coordina la colección Emociones e Interdisciplina en el ITESO y en la UNAM. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas, así como en libros colectivos, y es autora de una importante obra, El crisol de la pobreza. Entonces, le doy el uso de la voz a la doctora Enríquez Rosas para que inicie con los comentarios. Muchas gracias por invitarme a comentar sobre esta obra que coordinaste, que me tocó conocerla ya desde hace varios meses y que a mí me parece que se centra en una problemática poco abordada, tanto en México como en otros países, que tiene que ver con la soledad, específicamente en personas mayores y, y además ubicando sobre todo arreglos familiares específicos como son los hogares unipersonales. Me parece que desde los estudios que conozco en el campo de vejez y envejecimiento, que tengo ya pues más de 20 años trabajando en esta línea y además en la línea de las emociones, sabiendo que la soledad es también una emoción, una línea sociocultural de análisis de las emociones, pues me parece que tú, junto con el equipo que armaste, Connie, abordan una problemática central, que es esta, la de la soledad en personas mayores, en hogares unipersonales, y además buscan encontrar puntos de coincidencia, de discrepancia, abordajes tanto cualitativos como cuantitativos de personas con estas características en ambos contextos, en dos países, hablando pues de la ciudad de Montevideo y de la zona de las ciudades en Durango, en donde se llevaron a cabo los acercamientos, tanto quanti como quali, me refiero a encuesta y luego entrevistas cualitativas. Entonces, a mí me gusta mucho esta obra que coordinaste, Connie, porque busca problematizar acerca de la soledad en las personas mayores y no dar por hecho que ésta está presente en toda persona mayor que vive sola, y también nos muestra una forma que no victimiza a las personas mayores, sino que nos hace ver cómo a veces la soledad es es una condición de vida deseada, como apuntan algunos de los autores, o bien es una condición que está asociada con el curso de la vida, que es todo un marco conceptual, con las transiciones. Entonces, de hecho, puede estar presente en otras etapas de la vida y no en etapas relacionadas con la vejez. Y otra cosa interesante así de entrada es el cómo todo esto ayuda a desmitificar a estos grupos sociales y a desmontar estereotipos que están relacionados con las personas mayores y las formas de vida en esas etapas sobre todo. También me parece muy interesante en términos generales en la obra cómo al acercarse a la soledad
aparecen otras emociones que están íntimamente ligadas con la soledad. Entonces, la soledad se vuelve como una especie de núcleo o de nodo que concentra a algunas otras emociones, que lo podemos ver como una constelación emocional, en donde hay emociones más emparentadas con la soledad que otras. Y también se me hace muy interesante que van más allá de una valencia negativa o positiva con respecto a la soledad, y más bien se centran en identificar, reconocer desde los propios relatos, desde las respuestas en la encuesta, lo que trabajaron tanto en México como en Uruguay, a partir de los instrumentos que diseñaron, la cuestión de la soledad en personas en hogares unipersonales. Y uno de los hallazgos que yo veo que resulta central, que aparece en varios de los capítulos, es que hay una relación entre un sentimiento o una experiencia de soledad y condiciones específicas de salud, así como la calidad y la cantidad de vínculos sociales. Me refiero sobre todo a lo que son las redes sociales, pensándolas más como las miramos desde la antropología social, las características de esos vínculos, la cercanía emocional, la cercanía física, si pertenecen a la misma generación o a otras generaciones, y cómo todo ello puede de alguna manera favorecer sentimientos de soledad que puedan generar sufrimiento, dolor, porque como ya decíamos antes, también la soledad puede generar sentimientos de afirmación en términos identitarios, por ejemplo, cuando es sobre todo una situación asumida y están presentes los vínculos sociales, que ahí los vínculos vecinales también son muy importantes. Y en ese sentido, entonces, yo veo como una línea presente en varios de los capítulos sobre entender, por un lado, cómo se significa esta emoción, o sea, las formas en que se le dota de sentido desde las distintas personas entrevistadas o encuestadas, personas mayores. Por otro lado, se busca reconocer con qué situaciones sociales o interpersonales está ligado este sentimiento de soledad. Y otra parte que me parece central, que en algunos de los capítulos comentan como estilos de afrontamiento, y que yo lo vería más, por ejemplo, pensando desde la sociología de las emociones, en autores como Arlie Hochschild, como formas de trabajo emocional. O sea, ¿qué hacen las mujeres y los hombres mayores para trabajar, gestionar emocionalmente este sentimiento en particular? Y cómo ahí, por ejemplo, las redes de apoyo social y emocional pueden ser especialmente importantes. Y después de estos elementos introductorios, me gustaría comentar algunos aspectos de algunos de los capítulos, sin agotar ellos. Por ejemplo, en el capítulo de Verónica Montes de Oca y Pilar Alonso, Vejez, Cuidado y Soledad, vinculación crítica de conceptos y evidencias, yo veo elementos interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con hallazgos de que esta experiencia de soledad es más presente, de acuerdo a los resultados, en varones de 80 o más años. Y sin embargo, la situación de desventaja, tomando en cuenta la perspectiva de género, puede ser mayor en el caso de las mujeres, como una desventaja acumulada, como lo vería Mercedes González de la Rocha, pensando en términos de desventajas acumuladas a lo largo de la vida. Y me gusta mucho que las autoras cierran en clave de políticas públicas, en cómo corresponde a las instituciones en general y aquellas que están ligadas a la salud pública el diseño de programas con una perspectiva de género que puedan favorecer la atención a las personas mayores
y fortalecer las redes de apoyo con las que cuentan. Y en estas redes de apoyo no se habla únicamente de redes formales o de redes informales, sino de ambas y de alternativas para poder horizontalizar esos vínculos. Que eso me lleva a otros estudios que están buscando que las personas mayores, por ejemplo, en programas actualmente en Europa, en distintos países, ahorita recuerdo el caso de Barcelona, que están buscando desde el concepto de territorio encontrar las maneras y las expresiones comunitarias para que las personas mayores, mujeres y hombres, puedan desde sus lugares de residencia, tejer vínculos en su territorio que les permitan resolver cuestiones de salud, cuestiones relacionadas con la recreación, con la participación cultural, artística, con el intercambio intergeneracional, etcétera. Entonces creo que este capítulo nos puede llevar a reflexiones de este tipo y que resulta sumamente importante en ese sentido. Otro capítulo que me parece muy interesante y en el cual tú eres primera autora, Connie, que escribiste junto con Lisette Arriola, Viviendo la soledad, significados y motivaciones de hombres y mujeres mayores. Me gusta mucho porque abordando también la parte cualitativa, se meten muy a profundidad a trabajar los datos y a conocer, por ejemplo, qué motiva a mujeres y hombres a tomar una decisión de vivir en un hogar unipersonal. Y esto lo vemos que está relacionado con las etapas de la vida en familia también. Es decir, esa fase que conocemos comúnmente como nido vacío, cuando los hijos se van, puede llevar a una situación de hogar unipersonal. Cuando ya uno de los miembros de la pareja no está o cuando, por ejemplo, son hogares conformados como de jefatura femenina por distintos motivos, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que me parece muy importante. Otra que ustedes señalan y que yo pienso que es central es esta categoría relacionada con los conflictos familiares, que muchas veces pueden llevar a las personas mayores a tomar una decisión como de una mayor independencia y de un establecimiento mayor de límites físicos y emocionales. Y otra también importante es la de buscar no ser una carga para los hijos o para los nietos. Y yo esto lo conecto con múltiples alternativas que están surgiendo tanto en México como en otros países, en donde las personas mayores están tomando decisiones para en esa etapa de la vida o años antes empezar a organizarse y a través de residencias colaborativas, lo que se conoce también como cohousing, viviendas colaborativas o cooperativas de vivienda de personas mayores, toman la decisión de acompañarse en esta etapa de la vida a partir de paradigmas de envejecimiento activo y saludable. Entonces, cómo todo esto está evolucionando y lo conecto también con datos que se están generando en estudios que he ido como siguiendo de personas que a raíz de todo lo que ha movido en términos socioemocionales la pandemia, personas que están en los 50, en los 60, están tomando decisiones de este tipo. Eh, y eso se está viendo en distintos estratos socioeconómicos. Entonces son formas también interesantes que habrá que seguir también trabajando. Por un lado, los hogares unipersonales y por otro lado, estos giros o estos cambios que pueden llegar a darse. Otro capítulo es el de Rosa María Flores y Sagrario Garay, experiencias de estar solas o sentirse solas, una mirada de las personas mayores desde su curso de vida. Me gusta mucho también este capítulo por el trabajo profundo y serio y riguroso que se hace a partir de esta perspectiva teórica de curso de vida. Y me gusta también por la diferenciación que hacen
entre vivir solas y sentirse solas. Entonces, la experiencia de vivir sola no significa necesariamente sentirse sola. Y entonces desde ahí ellas van problematizando también esta experiencia emocional de la soledad y realizan distintas entrevistas y muestran cómo existen eh, formas heterogéneas de narrar la soledad, lo que Clares denomina como narrativas emocionales, con respecto a este sentimiento en particular. Y lo que yo estuve siguiendo de estos análisis que ellas hacen es cómo la agencia, en términos de Anthony Giddens, está presente. Y las mujeres, unas de una manera, otras de otra, van tomando decisiones con respecto a sus vidas, y lo que en otros capítulos tiene que ver con resiliencia, acá yo lo vería relacionado también con esa capacidad de incidir en su vida individual, personal, familiar y social. Enseguida vienen los comentarios del doctor Miguel Calderón Chelius. El doctor Miguel Calderón Chelius es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Regionales por el Instituto José María Luis Mora y doctor en Sociología por el Colegio de México. Durante ese tiempo de su, digamos, egreso del doctorado, se involucró en el trabajo comunitario con emigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos. Ha colaborado en organismos sociales y públicos como la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República y también en el Consejo para la Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, en donde ha fungido como coordinador de registro y medición. Coordinó junto con el doctor Julio Volpinic el proyecto para la medición de la pobreza y la desigualdad en la Ciudad de México. Actualmente es consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y en la Ibero Puebla coordina las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y la maestría en Políticas Públicas. Es miembro del Observatorio de Salarios y de la Red de Salarios, Desigualdad y Niveles de Vida, que agrupa a investigadores de México y el extranjero. Sus líneas de investigación son derecho a la alimentación, medición de la pobreza y diseño de políticas públicas. Entonces, adelante, doctor Calderón Chelius, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Connie. Bueno, lo primero que tendría que decir es un gran libro. Es un libro interesante que aporta, que da elementos para el entendimiento del problema. Es me imagino que después reproducirán la portada, pero es muy interesante. A ver, es un experimento extraño, efectivamente, como señalabas. De repente estas miradas a Montevideo, que son muy puntuales, no están a lo largo de todo el texto, sino solamente en alguno, pero estas miradas a Montevideo y a las ciudades de Durango, que de alguna manera nos permiten contrastar dos realidades sociodemográficas muy distintas, ¿no? La sociedad uruguaya es una sociedad mucho más envejecida que la sociedad mexicana. De alguna manera, México cada vez de forma más acelerada, más rápida, se va acercando hacia allá, y muchas de las experiencias que han tenido, pues las tendremos con contextos sociales, políticos y económicos distintos, porque también es claro que la magnitud y la densidad social de un país como México es brutal comparada con un país mucho más pequeño como es Uruguay. Pero no resulta muy interesante. Además, es un trabajo que conjunta una diversidad de enfoques, de metodologías, de fuentes, ¿no? El conjunto del libro claramente es un ejercicio de esto que ahora se denomina métodos mixtos, aunque cada uno de los estudios específicos usa metodologías muy particulares. Y también me parece que introduce muchos temas o subtemas a raíz de la idea de la vejez y la soledad. Entramos en muchas dinámicas
en el estudio de diversas situaciones. Yo extrañaría ahí una cosa que María del Rocío de alguna manera ya había recuperado, que es la parte socioeconómica. Me parece que yo le habría agregado a este libro un capítulo sobre vejez, soledad y pobreza, por ejemplo, porque me parece que no es igual ni la vejez, ni cómo se vive, y por supuesto tampoco la soledad y cómo se enfrenta a la soledad varía mucho en función de la disponibilidad de recursos, y me iría todavía más allá, y cosa que sí refleja el libro muy claramente, no solamente recursos de orden económico, sino de orden de capacidades, de orden de relaciones, ¿no? Que incluso justamente en algunas de las variables que sistemáticamente los trabajos identifican, como el hecho de que hay mayores sentimientos de soledad, y yo diría de abandono por parte de los hombres que de las mujeres, tiene que ver con esta construcción también de estos recursos sociales que se construyen a lo largo de la vida, ¿no? O el hecho también de identificar la escolaridad o la participación social como elementos que amortiguan estos sentimientos de soledad y que te permiten contar con recursos para enfrentar en la vejez un cambio de dinámica en la vida cotidiana. Al igual que se hizo, yo voy a comentar algunas cosas que se dicen en algunos de los trabajos. Por ejemplo, este trabajo que justamente recupera la experiencia de Durango y Montevideo, que hace Sagrario Garay, junto con un grupo importante de compañeros y compañeras de Durango, más bien, sí, compañeras y compañeros de Durango, Lucía Monteiro, María Carvajal, Rafael Bonilla, Celia Maciel, Florencia Martínez, ¿no? Hacen un trabajo que me parece que es muy importante porque abordan esta demografía distinta, pero sobre todo identifican algunos factores como el hecho de ser mujer o la escolaridad y algunas diferencias en las sociedades entre Durango y Montevideo, donde pareciera que hay ciertas cosas que en la sociedad mexicana no nos afectan mucho y tenderíamos a pensar que tiene que ver con esta lógica de ser una sociedad más de mayor agregación, esta idea que tenemos, que el propio presidente utiliza para hablar de las políticas sociales de cuidados como una responsabilidad de las familias, pero que yo identifico y el trabajo permite observar que tiene que ver más con las diferencias sociodemográficas, ¿no? Y que en México esta idea familista del cuidado, de la incorporación de los enfermos, de los niños y en este caso de la gente adulta mayor, es una idea que se va desagregando por el cambio en la estructura demográfica que estamos viviendo en México. Cada vez vemos más hogares unipersonales. Hace, no sé, 15, 20 años, básicamente los hogares unipersonales eran de adultos mayores, ¿no? Y se relacionaban mucho con la viudez. Hoy vemos una explosión de hogares unipersonales de jóvenes, pero que van a repercutir en la vejez, porque evidentemente esta idea familista, pues no va a estar en quienes han optado por no tener pareja, por no tener hijos o por tener un número reducido de hijos. Y me parece que eso es muy importante en este estudio. Por otro lado, el estudio de María Montero, que vincula la soledad y el estrés, me parece sumamente importante. O sea, y efectivamente, establece ella un vínculo, digamos, causal entre si estás solo aumenta el estrés. Pero me parece que es una causalidad revolvente, es decir, al estar solo y tener estrés, eso va a aumentar tu condición de soledad porque dificulta tus procesos de relación. Y por eso es muy claro que esta vinculación familiar, el funcionamiento de la familia, se convierte en un amortiguador de este sentimiento de soledad
y de este círculo en el que se puede caer, que insisto, pero es un vínculo que está cambiando. En la sociedad mexicana, el cambio nos está estallando en la cara. El cambio de la estructura familiar tradicional en este momento nos está cambiando y es central entender que no podemos pensar, y por eso tal vez esta reivindicación de las políticas públicas que hace, por ejemplo, Verónica Montes de Oca es muy importante, en el sentido de que tenemos que entender que desde la familia no vamos a resolver el problema porque ni tiene los recursos y porque además la estructura está cambiando. Por su parte, Jorge Bracamontes ya aborda en otro apartado del libro la parte de la soledad subjetiva y la participación social. Qué importante la idea de la subjetividad, porque efectivamente, por un lado, la soledad hay condiciones concretas donde podemos verificar que las personas están solas o no están solas, y eso tiene consecuencias concretas y específicas. Pero por el otro lado, la soledad es existencial, es una percepción también, donde incluso no teniendo estas condiciones objetivas de soledad, se puede estar solo en el acompañamiento. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque uno deja de tener esta participación plena en la sociedad y también en la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos deja ver, Bracamontes, hay un proceso en el cual mantener la participación plena de las personas se vuelve central en que no perciban este sentimiento de soledad, ¿no? Incluso se puede vivir solo y si tienes una inclusión en redes, pues no aparece este sentimiento de soledad, te puedes sentir muy bien. O, en su defecto, puedes vivir dentro de un núcleo familiar, por ejemplo, y sin embargo estar completamente aislado, convertirte en un mueble. Y eso tiene que ver con otras cosas que más adelante se tratan con mucha claridad en el asunto de la migración, que tiene que ver también con el asunto de la salud, ¿no? O sea, la inclusión no solamente es un problema de que la gente participe, de escolaridad, de preparación, incluso de recursos económicos, también depende de la salud y la relación con los otros también depende de la salud. En ese sentido es muy importante. También la Vanessa de los Santos, trata este tema de la subjetividad, de la soledad, pero ahí ella entra justamente en las diferencias entre hombres y mujeres. Y una cosa que me pareció muy interesante es esta noción de cómo incluso hasta en la vejez los hombres no pueden reconocer la debilidad, ¿no? Tienen que ser, se ponen en un plano discursivo de que ellos no tienen este sentimiento de soledad, de que ellos no están solos, sin embargo se ven algunos elementos. Es muy interesante cómo hay una serie de dimensiones en las que las mujeres va a estar implicada este sentimiento, esta subjetividad de soledad, desde la escolaridad, la salud, la presencia de hijos o no, las visitas que puedan tener, el acceso a la tecnología que ya comentaba María del Rocío, la propia participación social, mientras que en los hombres son factores mucho más limitados, básicamente la escolaridad, el tener compañía o no, ¿no? Y el asunto de la salud. El asunto de la salud es central en la percepción de la soledad, porque te inmoviliza, por ejemplo, ¿no? Una cosa que observamos mucho en este cambio sociodemográfico que estamos viendo cada vez más es el hecho de que las personas que se hacen de una vivienda en estos edificios de 4 o 5 niveles que no tienen elevador y que cuando compran estos departamentos siendo jóvenes, incluso lo pueden ver como una ventaja porque hacen ejercicio, porque tienen una mejor vista, etcétera. Al paso de los años, en la Ciudad de México se vive cotidianamente, siendo el lugar más envejecido del país, se vive cotidianamente cómo las personas adultas mayores se convierten en prisioneras de su vivienda, porque si salen no pueden regresar.
porque no pueden subir 5 pisos, porque las dificultades que tienen, porque su salud no da para ello. Y esto es un elemento muy central en esta dinámica, que por supuesto en Durango es menos perceptible porque la dinámica urbana es distinta, pero que es una dinámica a la que nos vamos a ir aproximando en todo el país y que nos va a ir generando problemas. Una cosa que es notable, básicamente en México no existen las casas de una planta, es muy raro, tienen que ser casas o de campo o campesinas o bien de altos ingresos, porque en general en las zonas urbanas todas las viviendas son de 2 plantas y eso se convierte en un problema de movilidad, de participación social y, por supuesto, de soledad para las personas adultas mayores. Después, acá tengo mis notitas, Por también ahí ya nomás, Miguel, Vanessa, acabo con 3 esto. minutos. Sí. No, ya con esto voy a acabar. Con el trabajo de Vanessa y de Julieta, que justamente sobre la migración, porque es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque el ciclo de la migración se está cerrando en México. Hemos sido un país fundamentalmente expulsor, ahora nos estamos convirtiendo en un país de tránsito, pero seguimos expulsando población. Eh, pero la migración es asunto de jóvenes y sobre todo la migración hacia un país como Estados Unidos, que es la mayor parte de la migración en México, donde estos jóvenes hacen trabajos pesados, etcétera, y muchas veces o no logran regularizar su situación en los Estados Unidos, o aunque la regularicen, cuando llegan a la edad de jubilación, la situación se vuelve muy difícil, porque los costos de vivir en Estados Unidos, siendo viejo, son muy altos. Y entonces estamos teniendo una migración de retorno y cada vez va a ir aumentando de personas adultas mayores que deciden regresar a México a vivir su etapa de retiro, digamos, porque los recursos les alcanzan más, pero donde de alguna manera se vuelve una situación, nos dicen las autoras, una situación donde se asocia el retorno a México con la enfermedad e incluso con la muerte. Pero además, bajo la imposibilidad de enfrentar estos procesos en los Estados Unidos, vienen a enfrentarlos acá porque hay mayor accesibilidad económica, pero bueno, hoy sabemos en qué condiciones está nuestra infraestructura de salud, sumamente deteriorada, con incapacidad de atender, y es población, una parte de la población tiene recursos para atenderse parcialmente en servicios privados, pero otra busca de inmediato los servicios públicos y el acceso que tiene y las posibilidades de atención son muy malas. La migración de retorno en ese sentido se vuelve una migración, de nuevo, que va muy cruzada por las condiciones socioeconómicas de las personas, pero se vuelve una migración, sí, de la soledad, del abandono, pero también de la enfermedad y del camino a la muerte. Y hay que decir, además, porque muchas de estas personas que retornan a México lo hacen pues sin la familia, ¿no? Sin los hijos normalmente se quedan en los Estados Unidos, etcétera, y regresan ellos, lo cual regresan a una sociedad que ya no es la sociedad que habían dejado, en la que tienen dificultades para insertarse, ya las relaciones sociales que tenían se modificaron y regresan en una etapa de vida donde tienen menor movilidad, tienen problemas de salud, tienen problemas económicos y entonces esta situación se dificulta. Una gran obra, me parece, de un tema centralísimo, o de 2 temas centralísimos, el de la soledad, pero particularmente el de las personas adultas mayores, es central que en todos los planos del conocimiento social y de las políticas públicas, desde su diseño y su implementación, empecemos a tomar muy centralmente el problema del envejecimiento, porque vamos muy rápido hacia allá y esta es una de esas obras que nos ayudan a una comprensión de un problema que es un problema social y que lo tenemos que enfrentar socialmente, pero que también es un problema que cada uno de nosotros como individuos vamos a enfrentar en algún momento. Comentarles que el libro efectivamente pues está aquí
disponible tanto en Editorial UGED, pero también este video y esta presentación tuvo el objetivo de tenerlo disponible en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y los invitamos a su adquisición.